Nadia Ferreira miraba el horizonte desde el balcón de su lujoso penthouse en Miami. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Desde ese lugar privilegiado, la ciudad parecía dormida, ajena al torbellino emocional que se agitaba en su interior. En sus manos, Nadia sostenía la decisión más importante de su vida, una decisión que no solo afectaría su futuro, sino también el de las personas más cercanas a ella. Mark, su esposo, estaba a punto de llegar a casa. Los meses recientes habían sido tensos. Las pequeñas discusiones, las largas miradas sin hablar, habían creado un abismo entre ambos. Aunque ninguno de los dos lo admitiera abiertamente, ambos sabían que algo había cambiado. Hoy, pensaba Nadia, todo cambiaría. El mundo veía a Nadia y Mark como una de las parejas más inesperadas y admiradas en el mundo del espectáculo. Él, una leyenda viva de la música latina, conocido por su exitosa carrera y por los escándalos sentimentales que lo habían seguido durante años. Ella, una joven y hermosa modelo, quien, con su carisma y encanto, había conquistado no solo las pasarelas sino también el corazón del cantante. Juntos formaban una pareja que parecía sacada de un sueño, siempre perfectos ante las cámaras y en los eventos públicos. Pero, detrás del brillo del glamour, Nadia sentía que algo se ocultaba, algo que solo ellos podían percibir. En lo más profundo de su ser, ella sabía que estaba a punto de tomar una decisión que sería irreversible. Aunque las sonrisas frente a las cámaras continuaban, aunque las apariciones públicas juntos seguían encantando a todos, había una inquietud en Nadia que no podía ignorar. Mark seguía manteniendo una relación cordial con algunas de sus exparejas, especialmente con Jennifer López, su exesposa. Esa cercanía había alimentado innumerables rumores en los tabloides, que Nadia trataba de evitar leer. Entendía, de cierta forma, por qué Mark mantenía esas conexiones. Después de todo, compartía hijos con varias de esas mujeres. Aún así, no podía evitar sentirse incómoda. Había algo en el comportamiento de Mark que la hacía sentir que una parte de él aún no había dejado ir completamente el pasado. Esa parte que seguía atada a los recuerdos, a los momentos que había compartido con otras mujeres. La relación entre ellos había comenzado con una pasión que sorprendió a todos. Eran inseparables, y los flashes de las cámaras los seguían a donde fueran. Nadia y Mark parecían disfrutar de esa vida pública llena de glamour, eventos, viajes y atenciones. Sin embargo, como suele suceder en las relaciones que arden con intensidad, las grietas comenzaron a aparecer con el tiempo. A pesar de los esfuerzos por mantener una imagen perfecta frente a los medios, en privado, las cosas eran diferentes. Nadia lo notaba. Sentía que, en ocasiones, Mark estaba atrapado en el pasado, en sus antiguas relaciones, en los recuerdos de aquellas mujeres que habían sido importantes en su vida. Había tenido muchas, todas conocidas y admiradas, como Dayanara Torres, con quien compartía 2 hijos, y Jennifer López, con quien había vivido una historia de amor y desamor que fascinó al mundo entero. Era inevitable que las huellas de esas relaciones permanecieran. El teléfono de Nadia vibró en su mano. Era un mensaje de su madre preguntando cómo estaba. La noche anterior, Nadia había hablado con ella, buscando consuelo en su voz sabia y tranquilizadora. Había compartido con su madre sus dudas, sus miedos, sus inseguridades. Su madre, siempre tan calmada y prudente, le había respondido con cariño: «Solo tú puedes saber lo que es mejor para ti, hija». Nadia suspiró, respondiendo a su madre con un breve «estoy bien», aunque en realidad, no lo estaba. Los rumores sobre una posible reconciliación entre Mark y Jennifer López habían estado circulando durante semanas. Aunque ambos lo negaban públicamente, Nadia no podía evitar sentir una punzada de celos cada vez que veía alguna foto antigua de ellos juntos, sonriendo, felices.
Recordaba una ocasión en particular, cuando Mark le confesó que siempre tendría un cariño especial por Jennifer. En ese momento, esas palabras le parecieron comprensibles, incluso tiernas, pero ahora, recordarlas la hacían sentir inquieta, insegura. ¿Cómo podría competir con una mujer que había sido tan importante en su vida, que había compartido tanto con él? Nadia se sentía atrapada entre el amor que aún sentía por Mark y la inseguridad que la consumía cada día. Aunque Mark la trataba con cariño, ella no siempre sentía la seguridad que necesitaba. Algunas noches lo veía absorto, mirando su teléfono. Aunque nunca lo encontró haciendo nada indebido, la duda la asaltaba constantemente. El fantasma de sus exparejas la perseguía en silencio, y por más que intentaba ignorarlo, era una presencia constante en su mente. Esa tarde, antes de que Mark llegara, Nadia había pasado horas reflexionando en su balcón. Se preguntaba si realmente estaba dispuesta a seguir adelante con esta relación, una relación que la hacía sentir como una sombra de las mujeres que habían estado antes que ella. Sabía que la gente la veía como la joven esposa de Marc Anthony, pero para ella, la historia era mucho más complicada. De repente, un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. Marc había llegado. Su presencia era inconfundible. Elegante, con esa sonrisa encantadora que tanto la había cautivado desde el primer momento en que se conocieron. Pero hoy, algo en él parecía diferente. Se acercó a ella en silencio, y ambos se quedaron mirando el horizonte, observando cómo el sol desaparecía lentamente en el horizonte. Nadia lo miró y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que ya no podía seguir ocultando lo que llevaba dentro. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. No sabía si podía seguir así. Mark, sorprendido, frunció el ceño. No esperaba escuchar eso. Aunque una parte de él sabía que algo no andaba bien entre ellos, había intentado evitarlo, negarlo. Había notado cómo la distancia entre ellos crecía, pero nunca había querido enfrentarlo. Quizás, pensó, es complicado. Sabía que había tenido una vida antes de ella. Con esa vida, venían ciertas responsabilidades, especialmente cuando se trataba de sus hijos. Pero eso no significaba que no la amara. Ella era su presente, y quería que fuera su futuro. Nadia sentía un nudo en la garganta. Las palabras de Mark eran sinceras, pero al mismo tiempo, no sentía que fueran suficientes. No podía seguir viviendo bajo la sombra de su pasado. No podía aceptar ser siempre la segunda opción en su corazón, aunque él no lo dijera explícitamente. Sentía que siempre había una parte de Mark que estaba en otro lugar, quizás con Jennifer, quizás con alguna otra expareja. No lo sabía con certeza, pero no podía dejar de sentirlo. Mark se quedó callado por unos momentos, mirando al suelo. Sabía que no podía mentirle. Jennifer siempre sería una persona importante en su vida, eso era cierto. Pero eso no significaba que quisiera estar con ella de nuevo. Compartían hijos y, por eso, siempre estarían conectados de alguna manera. Nada más, se decía a sí mismo. Pero a pesar de sus palabras, Nadia no podía sacudirse la sensación de que estaba compitiendo con un recuerdo, con un ideal, y esa competencia la estaba agotando, la estaba consumiendo. Nadia se preguntaba si realmente era capaz de seguir viviendo con esa incertidumbre. No quería estar en una relación donde siempre se preguntara si realmente era lo más importante para Mark. Esa duda la destruía por dentro, poco a poco, todos los días. Mark la miraba, con una mezcla de tristeza y comprensión en sus ojos.
Sabía que ella tenía razón. Había vivido muchas relaciones intensas, muchos amores fugaces, pero ninguna como la que había tenido con Jennifer. Aunque ya no estuvieran juntos, esa relación había dejado una huella imborrable en su vida. Era algo que, por más que quisiera, no podía simplemente borrar. Quizás, pensaba Mark, había sido egoísta al no darse cuenta de lo que Nadia estaba sintiendo. Quizás, había estado demasiado enfocado en sus propias responsabilidades, en sus propios problemas, para darse cuenta de lo que estaba pasando en su relación. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Nadia. Sabía que cualquiera que fuera la decisión que tomara, sería dolorosa. Sabía que ya no podía seguir viviendo con esa sombra constante sobre su relación. Sabía que, aunque Mark la amaba, siempre habría una parte de él que pertenecía a otro tiempo, a otra persona. Y eso era algo que no podía cambiar, por más que lo deseara. Mark, por su parte, se sentía dividido. No quería perder a Nadia, pero sabía que no podía pedirle que aceptara una situación que la hacía infeliz. Lo último que quería era que se sintiera atrapada o que viviera en una relación llena de dudas e inseguridades. Nadia sabía que la decisión estaba en sus manos. Mark la miraba con los ojos llenos de tristeza, sabiendo que ella tenía que tomar esa decisión por sí misma. No podía forzarla a quedarse en una relación que la hacía sufrir. El sol finalmente se ocultó en el horizonte, dejando una sombra fría y azulada en la habitación. Ambos se quedaron en silencio, conscientes de que, independientemente de la decisión que tomara Nadia, nada volvería a ser como antes.